Bienvenidos. Nos encontramos con el libro de Lamentaciones, que en la versión de nuestras Biblias dice Lamentación de Jeremías, cosa no muy aceptada por el sistema de escrituras judaicos. En la Biblia hebrea está incluido en los libros hagiógrafos, o es el tercero de los libros de Mequilot, que comprende el Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastes, Esther y por supuesto Lamentaciones. Ellos están discutiendo todavía si es de Jeremías o no. Lo que sí se puede decir es que es un lamento por la destrucción del templo y la santa ciudad. Evidentemente que es un lamento lógico. Démonos cuenta que nosotros, los seres humanos, somos hijos del rigor y que bajo circunstancias extremas volteamos nuestra vista hacia Dios, pidiendo misericordia en momentos de angustia. Pensemos por un momento, para que nos ubiquemos, lo que se podía sentir en aquel momento. Una ciudad como Jerusalén es una ciudad amurallada. En esa época las conquistas, en este caso cuando vino Nabucodonosor, no eran confrontacionales en forma inmediata. Se ocupaba mucho el sitiamiento, que consistía en rodear la ciudad y no permitir el ingreso de pertrechos. Ojalá el agua, en este caso Jerusalén tenía sus propias cisternas, pero cortar todo lo que es el ingreso de alimentos hacia la ciudad y comenzar a asfixiarlos de esa manera, y además no desgastando a las tropas en combates estériles contra aquellas murallas. Y una vez que se logre el efecto deseado, que viene siendo una falta absoluta de alimentos, empieza a aparecer el hambre. Y el hambre empieza a traer deserciones, fugas y finalmente la derrota. Pero aquí es donde hay que tener la visión amplia, sentir el miedo de tener a tus enemigos rodeando tu casa, para que llevemos a nuestra posesión este asunto. ¿Cuánta gente padece el horror de la guerra, del sitiamiento, de sentir de que puede ser degollado, masacrado? Entonces existían varios temores, aparte del sufrimiento del hambre, existían los temores de que van a aprovecharse sexualmente de tus hijas, iban a matar a tus hijos, a violentar a tu esposa, eliminar quizás a tus nietos, si en el caso de que los tuvieses. Entonces es una incertidumbre muy grande, y en ocasiones, como siempre ha sucedido con las guerras, el pueblo paga de las malas gestiones políticas de los gobernantes. Y los errores de ellos los pagan todos. Normalmente mucha gente, entre comillas, inocente, metida en estos conflictos. A pesar de que espiritualmente no es visto así. Espiritualmente es un colmo, parte de lo divino, y evidentemente también es un castigo para el pueblo en sí. Bueno, en este escrito, que yo insisto que es de Jeremías 100%, que ya lo vamos a ver por qué, en el capítulo 1, haciendo la comparación que siempre se ha hecho de parte de Dios, y de parte incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que la iglesia es la novia de Cristo, de que la Nueva Jerusalén está ataviada como una novia, siempre se hace una relación femenina de esto. Y por supuesto acá también se hace una comparación femenina de Jerusalén. Es grande el dolor que provoca la incertidumbre, el desarraigo, el abandono, porque estaban rodeando una pequeña ciudad, un gran ejército, y ellos se sentían muy, muy solos, y es terrible. El hambre que rodeó este sitiamiento es una de las cosas más terribles, ya que llegaron al extremo de abrazarse a los estercoleros, a comerse los cueros, las suelas de los zapatos. La piel se ennegrece y se apega a los huesos. Fue una cosa terrible, terrible. Las madres estaban dispuestas a comerse a sus criaturas. Ahora, estos versículos muestran que el canibalismo infantil existió. Aquí hay una parte en el capítulo 3 donde se demuestra de que es Jeremías el que escribe esto, ya que muestran que el autor de esto menciona el incidente de la cisterna y el asunto de la cárcel, que eso no sabemos perfectamente de que aparece en Jeremías 38. Ahora, lamentablemente Dios castiga a los que ama, y de él proviene lo bueno, lo malo, y es condicionado a nuestra actitud. La severidad de ese castigo va a ser evidentemente sujeta a un condicionamiento. Yo siempre recuerdo de la imagen de la discusión entre Abraham y Jehová respecto a Sodoma,
¿Qué pasa si hubiese gente rescatable de esa ciudad? Le decía. ¿Qué pasa si hubiesen 50? ¿Qué pasa si hubiesen 40, 30, 20? Bueno, llegamos hasta lo último. Al final le salía más lógico a Dios retirar al único que era salvable, que en este caso era Lot, y eliminar el resto. Y ese es un ejemplo. Porque si hubiese gente meritoriamente rescatable en una ciudad, en un lugar donde va a caer la furia de Dios, Dios permite que esa gente se rescate, se salve. Pero a los que tiene que castigar, los va a castigar ahí, en ese momento, en esas circunstancias. Ya sea por una liberación milagrosa o por cualquier otro medio. Pero definitivamente Dios va a librar a los que ama y a los que han mantenido una conducta amorosa con Él, que han sido gente leal, gente fiel. Es importante que nos demos cuenta que por el mismo nombre que tiene el libro, Lamentaciones es una sonata continua de lamentos, pero yo voy a graficarlo todo en el capítulo 5, que para mí es bastante decidor, porque resume en general ese dolor. Dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compraremos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio, al asirio, extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, y no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, y llevaron a los jóvenes a moler, y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Y ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebreció en nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos devolveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Un ejemplo importante de cómo enfrenta a un hombre de Dios las adversidades. ¿Quién no ha derramado su espíritu en oración ante Dios en un momento de angustia, donde arrodillado frente a Dios ha sentido ese llanto, ese dolor, ese abandono, esa angustia, esa incertidumbre, ese temor, ese miedo al enemigo, ese miedo a las circunstancias de lo impredecible? ¿Cuántas veces hemos postrado nuestra alma? Pues en ocasiones parece que no hubiese respuesta. En ocasiones parece que nuestra oración no pasara del cielo de la casa o del techo de la habitación. Bajo esta línea existen varias circunstancias que grafican la mentalidad de los seres humanos frente a la adversidad. Hay algunos que frente a la adversidad reniegan incluso contra Dios. Hay otros que ni siquiera se acuerdan de Él. Hay otros que definitivamente se decepcionan frente a la pérdida de cosas muy valiosas o familiares muy queridos, y se terminan decepcionando de Dios, incluso pensando que no existe a lo mejor, que esto es causa del azar y la naturaleza. En cambio, el hombre de Dios, como lo pudimos ver en la lectura del último capítulo de Lamentaciones, el hombre de Dios, a pesar de estar sufriendo el supuesto abandono de Dios, el supuesto viraje del rostro de Dios, no niega la existencia de Él. Mantiene la convicción de la existencia de un todopoderoso magnífico, de un todopoderoso omnipotente, omnipresente, omnisciente. Solamente se da cuenta de la indiferencia de éste hacia el que está pidiendo. Uno puede decir: Dios no me pone atención, Dios no inclina su oído hacia mí.
pero jamás negar su existencia, bajo ninguna circunstancia, ni en las peores circunstancias, ni aunque masacrar todo lo que me rodea y las cosas que más amo, las cosas que más quiero, no negaré su existencia. Y eso es rescatable de la actitud que tiene el Hijo de Dios, que jamás niega la existencia de su Dios y tampoco de sus objetivos. Es importante este tema de Lamentaciones porque en cierto modo el mundo se ha convertido en Jerusalén. Está siendo sitiada, está siendo invadida, está siendo acosada. Ya se puede ver el hambre en ciertos lugares del mundo. Se empieza a percibir la crisis en varias partes del mundo. El sistema humano está colapsando. Eso a vista natural, objetiva, sin ser ni fanático religioso, nos podríamos dar cuenta de que esto está llegando a su fondo. Y la incertidumbre que sentían los habitantes de Jerusalén puede ser la misma que podemos empezar a sentir hoy día. Para aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman a Cristo, para aquellos que oran a Cristo, Dios sabrá liberar a los suyos, y acomodémonos porque vamos a presenciar las profecías finales de este mundo. Es necesario, ante tan deprimente espectáculo, resaltar un plan divino detrás, un efecto casi programado para escalar hacia el fin del mundo. Jeremías es un personaje para mí muy identificable en mi existencia, ya que arrastra en sí un sacrificio muy espiritual, podríamos decir casi muy poca participación social y bastante sufrimiento, bastante incomprensión, bastante rechazo, poca fama, poca llegada con el público, por decirlo así, con el creyente, con el supuesto seguidor. Es un hombre completamente casi incomprendido. Pero lo graficable de todo esto, porque es conocido históricamente para aquel que quiera profundizar, de acuerdo con lo que hemos expuesto en el libro de Lamentaciones escrito por Jeremías, que los acontecimientos narrados en ese trozo histórico son reales. Es cierto que Nabucodonosor históricamente invadió las tierras sagradas y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Pero aquí quiero resaltar, como para darle un toque un poco más optimista, es que el Señor Yahvé había pronosticado primero la caída en ese cautiverio de parte de este pueblo rebelde, idólatra, de este pueblo duro de cerviz, un pueblo que había rechazado los diversos mensajes que este profeta había puesto ante esa gente. Y en el capítulo 29, versículo 10, tomando la nueva traducción de la Biblia, que se llama Nueva Traducción Viviente, se nos dice: así dice el Señor, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, vendré a visitarlos y haré honor a mi promesa y los haré regresar a Jerusalén. Dice en el 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, los planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Interesante el planteamiento de la nueva traducción, por supuesto, porque se apega mucho más al origen de la palabra, porque en la traducción de Reina Valera habla, en vez de planes, mis pensamientos, que en el fondo, claro, prácticamente pareciese un sinónimo. Pero aquí voy yo. ¿Cómo se determina un plazo concreto absolutamente? Dios está diciendo, 70 años los traigo de vuelta. Y noten ustedes que por supuesto, este mensaje está dado antes que llegue Nabucodonosor, el fenómeno de ser llevados cautivos. Esos 70 años son proféticos, significa que son anunciados antes que sucedan. Y en el libro de Daniel vemos que Daniel, que está en ese periodo cercano a cumplir esos 70 años, empieza a inquietarse porque empieza a estudiar esa profecía, la profecía de Jeremías con respecto a los 70 años. Palabra de Dios, palabra de honor, es la palabra del Todopoderoso, lo que indica sí evidentemente de que existe un plan absolutamente inquebrantable, plan absolutamente prehecho, predispuesto, predeterminado. Noten ustedes que incluso Jeremías nos hace ver, antes que suceda, la caída de Babilonia. Bueno, en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, del versículo 8 al 10,
nos habla también, huyan de Babilonia, o salgan de en medio de ella, abandonen el país de los babilonios, sean como los machos cabríos que guían al rebaño, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones. No se olviden que ya la alianza iba a ser Medo-Persia, se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. Babilonia será saqueada y todos saciarán, afirma el Señor. Existe todo una andanada de profecías respecto a Babilonia. En el 51 casi completo se habla de su destrucción, de cómo va a ser un lugar desolado, un lugar que no va a volver a ser habitado. Y note usted que se ha cumplido hasta el día de hoy. Esas ruinas nunca fueron habitadas nuevamente. Fueron asoladas por la mano de Dios. Y eso es lo que es, por decirlo de una forma gratificante, darnos cuenta que independientemente del sufrimiento, merecido por supuesto, porque, vuelvo a insistir, Dios ha ido elaborando un plan donde el ser humano ha caído en desgracia por desobediencia y donde Dios resalta la lealtad del ser humano, donde Él rechaza, por supuesto, a aquellos que no le aceptan como el verdadero Dios o como el Dios creador, el Dios verdadero, el Dios único, sino que dan vuelta su rostro hacia la idolatría y hacia incluso el ateísmo, incluso la deslealtad, que tiene varias caras el rechazar al Creador. Por supuesto, eso también da otra lectura que ha traído muchas polémicas en algunos de mis temas con respecto a que el amor de Dios no es incondicional, como tampoco el del ser humano, porque una esposa no va a aguantar eternamente adulterios, ni traiciones, ni deslealtades. Un esposo también no va a aguantar eternamente traiciones y deslealtades de ese tipo. Cuando los hijos en ocasiones golpean o en esta época moderna apuñalan a un padre o le roban todos sus bienes. El amor de Dios no es incondicional, eso quiero que lo deje claro el asunto. El amor de Dios tiene una condición, la lealtad, el reconocimiento de su divinidad, el reconocimiento de su poder. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de nuestro Creador, del quien depende nuestra existencia, nuestra respiración, nuestro ser. Y Él nos pone esa condición, ser leales, ser fieles. La tolerancia está, en lo que he explicado en otros temas, en los pecados entre nosotros, en el matar, en el robar, en cometer adulterio, etcétera. Un montón de faltas entre nosotros son aceptables y corregibles, pero la idolatría, el no tomarlo en cuenta, el desecharlo, el no reconocerlo, eso no tiene perdón. En catalogarlo mal. Por ejemplo, hay gente que cataloga a Yahvé como un asesino, a Yahvé como un demonio prácticamente. No olvidemos que Cristo, tomando ese mismo rumbo, cuando le dijeron que es la blasfemia del Espíritu Santo, dice el texto, porque habían dicho que Él tenía espíritu de demonio. No reconocer la divinidad en ellos, tanto en el Padre como en el Hijo, es definitivamente una blasfemia. Y son, como dice el mismo Cristo, una blasfemia es imperdonable. Pero entonces vuelvo a resaltar el punto. Dios con Jeremías muestra una, decirlo, indudable capacidad de predecir el futuro, porque está destinado al futuro. Yo les puedo seguir una hebra profética. Y voy a poner un ejemplo. A Jeremías, antes del cautiverio de los judíos hacia Babilonia, les dice que van a estar 70 años allá. Un poco antes de terminar ese cautiverio, levanta a Daniel, y Daniel empieza a estudiar las escrituras, y Dios le da otras profecías que muestran otra cantidad de imperios que van a llegar hasta nuestros tiempos. Lo que demuestra que existe un designio muy acotado, muy firme, muy sólido, muy infranqueable, muy inquebrantable. Un designio de predestinación de la humanidad, con su historia y con sus pataleos, por supuesto, porque hay un texto en Daniel que más adelante, cuando estudiemos Daniel, lo vamos a ver. Nos dice que el ángel le pide disculpas a Daniel
porque tuvo que ir a ayudar, a pelear, para que se estableciera el nuevo reino que venía, porque estos otros estaban haciendo un poco los duros. Entonces han habido momentos donde han tenido que intervenir también ángeles para que la rueda de este engranaje se mueva. Entonces hay alguien que ha querido de repente pegarse un poco más de lo que corresponde, bueno, ahí aparecen los ángeles e intervienen, porque el plan debe continuar. Y ahí donde hay un pequeño juego de tiempo-espacio, como sucedió con aquel rey que pidió a Isaías un poco más de tiempo de vida. Dios puede jugar con el tiempo un poco más, un poco menos. Hay un grado de tolerancia, pero el plan en sí está atrasado. Si hay algo que no vaya a impedir que, por ejemplo, se establezca el hijo de perdición en este mundo, que es el anticristo. Y Juan Pérez, por poner un ejemplo, desea vivir 10 meses más, un año más o 5 años más y no interfiere en los planes de la aparición del anticristo, por supuesto que puede ser concedido. El trazo general del plan está predestinado, independiente también que nuestras vidas están predestinadas y podemos tener ciertos periodos de gracia de salud o gracia de vida, pero el destino final está absolutamente sellado prácticamente, incluso sellado en la elección, porque dice que nosotros fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo. Y ese listado, que es el libro de la vida, ese listado ya está hecho antes de nacer. O sea, pensar que Dios vio nuestro embrión en el vientre materno y ya habían ángeles custodios para cuidar ese vientre, para cuidar ese embrión, es una maravilla pensar. Ahora, los sufrimientos que puedan venir semejantes, o que las nubes negras están mostrando ahora, que Naciones Unidas se está alineando en una doctrina comunista, izquierdista y musulmana, obviamente de tendencias radicales, por decirlo así, evidentemente que traen nuevamente a la memoria el sufrimiento de lo sucedido el 9 de Ab, exilio a Babilonia, y del 9 de Ab, que fue acontecimiento hecho por Tito en el año 70 después de Cristo. Y también como tercera, porque siempre las tres cosas son señal, el último será el periodo donde las naciones van a querer, de la misma forma como ahora, ya quieren destruir a Israel. Eso es más o menos, a grande modo, lo que sirve el análisis del libro de Lamentaciones y de exaltar a su verdadero lugar al incomprendido y rechazado Jeremías, a quien va a ser un placer conocer en el milenio y darle un gran abrazo. Que Dios le bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.